Nunca supe exactamente cuándo empezó todo, pero puedo asegurar que no fue en un día común, sino en uno de esos atardeceres que parecen pudrirse en el cielo, volviendo el aire pesado y espeso, como si la vecindad entera se cubriera de una manta de polvo muerto. Yo había sentido desde temprano que algo no encajaba, como si la sombra de los pasillos fuese más larga de lo normal, o como si los pasos en el patio resonaran con un eco ajeno, un eco que no pertenecía a nadie. Siempre pensé que conocía cada rincón de la vecindad, pero ese día descubrí un silencio que jamás había sentido. Un silencio tan profundo que daba la sensación de que todo el lugar estaba respirando por debajo de las paredes. Caminé entre los botes, entre mis cosas tiradas, tratando de ignorar la sensación, pero no pude. Algo latía en el ambiente, como si un corazón enfermo estuviera escondido bajo el suelo. Fue entonces cuando vi al chavo sentado en el rincón donde generalmente solía dormir. No lo vi moverse. Estaba rígido, mirando al suelo como si éste le contara secretos que nadie más debía escuchar. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, porque había algo distinto en él. Algo que no pertenecía al muchacho torpe y hambriento que conocía. Ese cuerpo seguía siendo el suyo, pero la quietud era nueva. Antinatural. Mientras lo observaba, sentí una punzada en el estómago, como si el aire frente a mí se agrietara. No escuché palabra alguna, pero tuve la sensación de que había presenciado un umbral invisible, una línea que el chavo ya había cruzado y de la cual no había retorno. Evité acercarme. Apreté los dientes y me fui a mi cuarto, pero esa mirada vacía se me quedó pegada en los párpados. Los días siguientes, el ambiente se volvió más espeso. Doña Florinda caminaba como en trance, lanzando golpes imaginarios al aire, como si algo invisible la empujara a la furia. Kiko se aferraba a ella silenciosamente, pálido como un papel viejo. No sé qué había visto el niño, pero su mirada temblaba. Doña Clotilde parecía la única que intentaba mantener la normalidad, pero incluso en ella noté un temblor en las manos cuando me saludaba. Y no era un temblor natural. Parecía más bien la vibración de alguien que carga con un secreto que no sabe cómo sostener. Una tarde, escuché pasos arrastrándose afuera. Me asomé y vi al chavo caminando hacia la entrada de la vecindad. Su andar era lento y rígido, casi mecánico. Lo que más me heló la sangre fue la forma en que las sombras parecían alargarse a su alrededor, abrazando sus tobillos como si quisieran retenerlo. Algo en su postura me recordó a esos hombres que uno ve desde lejos en las zonas prohibidas de la ciudad. Esos hombres que cargan un peso invisible, algo que los dobla por dentro. Yo conocí esa mirada. La había visto en rostros consumidos por cosas que no deberían existir en la vida de un niño. Aquella noche, el ambiente empeoró. Las luces parecían parpadear más de lo normal. El viento rasguñaba las ventanas con una insistencia enfermiza. Y justo cuando me preparaba para intentar dormir, escuché golpes en el portón de la vecindad. Golpes profundos, como si alguien quisiera derribarlo. Salí, temblando, y vi al señor Barriga discutiendo con el aire, como si algo oscuro lo hubiera empujado a entrar sin esperar a que lo recibieran. Ñoño estaba detrás de él, abrazándose el pecho como si sintiera un frío imposible de explicar. Esa noche, el cobro de la renta no era lo que preocupaba al señor Barriga. Era algo más profundo, algo que parecía morderle la mente. Lo vi mirar hacia el fondo, hacia donde solía aparecer el chavo. Lo vi palidecer. Nunca había visto a un adulto tan aterrado por un niño. El profesor Girafales llegó poco después, frotándose los brazos como si acabara de salir de un sótano húmedo. Sus ojos se movían sin descanso, buscando algo entre los rincones, como si temiera que algo saltara de la oscuridad. Entonces los escuché murmurar cosas sin sentido.
Palabras sobre desapariciones, sobre calles que se volvían laberintos, sobre rumores de gente pequeña reclutada por sombras humanas que no necesitaban armas para matar. Rumores sobre un niño que había sido visto con hombres que no deberían existir cerca de menores. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos estábamos pensando lo mismo. Todos estábamos pensando en él. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché pasos junto a mi puerta. No eran pasos normales. Sonaban arrastrados, como si la persona caminara cargando un peso que no se veía. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo en los oídos, y miré por la rendija. El chavo estaba allí. Quieto, inmóvil. Su rostro estaba en sombras, pero distinguí la silueta de su cuerpo. Un cuerpo que ya no parecía pequeño. Era como si la oscuridad lo hubiera estirado, endurecido, deformado. No llevaba nada en las manos, pero la postura. La postura era la de alguien acostumbrado a llevar herramientas de destrucción invisibles. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Durante un segundo, sentí que me observaba, aunque sus ojos seguían apuntando al suelo. No sé cuánto tiempo duró ese instante. Pudo haber sido un minuto, una hora, o toda la noche completa. Cuando finalmente parpadeé, había desaparecido. A la mañana siguiente, la vecindad amaneció cubierta de una extraña capa de polvo negro. No era ceniza, ni tierra. Era como si el aire mismo se hubiera desmoronado y caído sobre nosotros. Supe entonces que el chavo ya no pertenecía al mundo que conocíamos. Supe que algo lo había reclamado. Y supe que pronto vendría por nosotros. No dormí aquella noche. Cada sonido que surgía de los pasillos parecía una señal. Cada golpe del viento contra las ventanas me hacía pensar en manos insistentes queriendo entrar. Sabía que algo en la vecindad estaba cambiando, torciéndose en silencio. Y al amanecer lo confirmé. Encontré huellas. Eran huellas pequeñas, pero profundas, como si quien las hubiese dejado cargara un peso enorme en la espalda. Comenzaban frente a mi puerta y seguían hasta el centro del patio. Me agaché para examinarlas con cuidado, pero lo que más me inquietó fue que las huellas no estaban hechas de tierra ni de barro. Eran manchas oscuras, casi como si la sombra misma del chavo se hubiera desprendido de sus pies y se hubiera quedado marcada. El corazón me dio un vuelco cuando noté que las huellas no pertenecían a un solo par de pies. Había más. Eran varias, todas pequeñas, todas siguiendo el mismo camino. Era como si niños que no existían hubieran entrado durante la madrugada, acompañándolo. Me estremecí. No había forma de que eso fuera normal, ni de que fuera simple imaginación. El chavo no había llegado solo. Ese pensamiento me dejó helado. A media mañana, la vecindad se sentía abandonada aunque todos seguían allí. Cada quien se escondía en su cuarto. Nadie salía. Nadie respiraba fuerte. Nadie quería encontrarse con lo que sea que estuviera caminando por los pasillos. Doña Florinda mantenía a Kiko encerrado. Don Girafales no se atrevía a moverse de la entrada del patio. El señor Barriga apretaba los dientes como si temiera que su propio nombre lo delatara. Y Ñoño no soltaba la mano del padre. Todos esperábamos algo, aunque nadie quería admitirlo. Yo presentía que ese algo llevaba la forma de un niño. Pasó poco tiempo antes de que lo viera otra vez. Apareció en el patio con la misma rigidez de la noche anterior. Quieto. Observando el suelo. Pero, esta vez, pude sentir el cambio en el aire. Ya no había nada humano en esa presencia. Lo que fuera que habitaba ese cuerpo había aprendido a usarlo, a caminarlo, a moldearlo. Lo noté en la postura, en la forma en que las sombras se acomodaban alrededor suyo como si lo obedecieran. Podía jurar que el aire detrás de él vibraba con susurros. No palabras, no voces, sino murmullos de intenciones que uno solo puede sentir, no escuchar. Me quedé paralizado.
Todo mi instinto quería correr, pero también sabía que aquello sería inútil. Al cabo de unos segundos, el chavo levantó la cabeza por primera vez en días. Y lo que vi. No voy a olvidarlo mientras viva. No era su rostro lo que me aterró, sino la total ausencia de expresión en él. No había risa, no había inocencia, no había torpeza. Nada de lo que uno conoció de ese muchacho seguía allí. Solo una superficie vacía, como si su alma hubiera sido arrancada y reemplazada por algo que observaba sin pestañear. Fue en ese instante cuando los demás salieron a mirar. Uno a uno, asomaron las cabezas. Todos parecían petrificados. Nadie podía retroceder, nadie podía avanzar. La vecindad entera estaba atrapada en un letargo forzado. Y entonces entendí algo. El chavo no había cruzado al mundo ilegal por decisión propia. Había sido tomado. Había sido moldeado. Estaba al servicio de algo que no comprendíamos. Algo que usaba su cuerpo pequeño como señuelo. Algo que se alimentaba del miedo que generaba. Ese pensamiento me perforó el pecho. Mientras todos permanecíamos inmóviles, el aire cambió otra vez. Las puertas comenzaron a crujir con un ritmo lento, como si una respiración profunda pasara por cada madera vieja. Las sombras del patio se estiraron hacia el centro, formando una especie de red oscura alrededor del chavo. Yo no pude evitar temblar. Supe entonces que aquello no había venido solo por él. Había venido por todos. El silencio se volvió insoportable. No se escuchaba ni un pájaro, ni un motor de carro, ni un perro ladrando. La ciudad parecía haberse apagado por completo alrededor de nosotros. Y cuando finalmente el chavo dio un paso hacia adelante, las sombras se cerraron detrás de él como si sellaran un camino que nosotros nunca podríamos seguir. Algo dentro de mí se rompió. Supe que el final estaba cerca. El chavo avanzó hasta el centro del patio. Las huellas oscuras volvían a aparecer bajo sus pies, y nuevamente lo seguían otras, más borrosas, más numerosas. Era como si niños sin cuerpo lo escoltaran desde otro lado de la realidad. Lo observé fijamente, luchando por mantener la cordura, y fue entonces cuando comprendí la crueldad de lo que estaba viendo. Esa entidad no estaba allí para llevarnos a ningún lugar. Estaba allí para cobrarnos. Comenzó por absorber la luz del patio. Las sombras se espesaron tanto que ya no podía distinguir los rostros de mis vecinos. Solo escuchaba respiraciones agitadas, manos temblorosas, susurros de terror. Y al centro, el chavo permanecía erguido, como un faro oscuro que devoraba todo a su alrededor. Supe que no debía acercarme, pero mis pies se movieron solos. Sentí como si algo tirara de mí, como un gancho invisible enganchado en el esternón. Cada paso era más difícil que el anterior, como si caminara dentro de un pozo sin agua. Me faltaba el aire. Me dolía la cabeza. Mi visión se nublaba. Y entonces me detuve. Frente a mí, las sombras formaron un muro vivo que respiraba. Dentro de ese muro pude ver figuras pequeñas, contorsionadas. Niños sin rostro. Niños que parecían atrapados en un movimiento eterno, como si sus almas hubieran quedado suspendidas en un lugar que no debía existir. El chavo pertenecía a ese lugar ahora. Y nosotros también. Sentí un tirón final, una especie de latido poderoso que atravesó el patio. Un golpe seco. Un cierre. Un borde que nadie podía cruzar. Cuando todo terminó, las sombras se replegaron de golpe y la luz regresó con violencia. El patio estaba vacío. Todos habían desaparecido. Solo quedaban las huellas. Y yo, tirado en el suelo, temblando, incapaz de levantarme. No sé por qué me dejaron. O quizá, solo quizá, todavía no han venido a cobrarme.
no te doy otra nomás porque presta para que... ¡Ah!